Usted recientemente ha insultado a los votantes de Vox afirmando que los votantes de Vox no han escuchado un discurso de Abascal. No me explico cómo puede haber tanta gente que vote a quien dice atrocidades y animaladas. Ha insultado a casi 4 millones de españoles, al presuponer que no saben lo que votan o que votan sin informarse. Pero, sin embargo, señor Garzón, si por algo depositan la confianza millones de españoles en Vox es precisamente porque están muy bien informados. El señor portavoz de Vox, el señor Garriga, ha comenzado diciendo que yo no he respetado a los votantes de Vox y ha hablado de que los votantes de Vox están informados. Yo, honestamente, no sé bien si están informados o no. Yo tengo una forma de ver las cosas que diríamos de racionalismo atemperado. Me gusta también conocer los datos empíricos. No puedo llegar a la conclusión de que los votantes de Vox están o no están informados. Lo que sí puedo decir es que usted no está bien informado. Usted ha hablado de un tuit que no es mío. Y yo entiendo su confusión, porque ese tuit tiene origen en una persona que se llama Eduardo Garzón, es mi hermano. Pero usted ha confundido a Eduardo Garzón con Alberto Garzón. Menos mal que no era usted el ministro de Sanidad. ¿Qué hubiera pasado con los test y con otras muchas cosas en este país?